Bueno, entonces vamos a iniciar. Eh, las sesiones pasadas veníamos trabajando juiciosamente los fundamentos de estadística bayesiana y entre ellos, como si tuviera que hacerlo de manera muy sucinta y muy directa, diría que los más importantes son la interpretación subjetiva de la probabilidad, eh, la formulación del modelo en términos de la distribución muestral y la distribución previa, el teorema de Bayes para actualizar nuestros conocimientos acerca de las cantidades de interés en la población y así obtener la distribución posterior. Y el teorema de De Feneti que garantiza la existencia y el modelamiento jerárquico de cualquier fenómeno donde la intercambiabilidad sea pertinente. Entonces, bajo, digamos, eso es muy a grosso modo lo que discutimos en las 3 sesiones pasadas. Eh, bajo esos fundamentos, bajo esa teoría que ya tenemos planteada, hoy vamos a empezar a trabajar uno de los modelos, digamos, más simples, pero a la vez más útiles en términos pedagógicos para entender cómo funciona el paradigma bayesiano, porque nos va a dar la oportunidad de poner en la práctica, en un contexto real, pues todo lo que hemos visto. Habíamos hecho una mini introducción la vez pasada acerca del modelo binomial, eso es lo que vamos a trabajar en esta sesión. Y decíamos que vamos a trabajar en el caso más sencillo porque vamos a trabajar con una base de datos con observaciones binarias, ceros o unos. Obviamente es potestad del analista, del investigador, decir a qué corresponde el 0 y a qué corresponde el 1. Es decir, es potestad del analista decir cuál es la característica de interés objeto de estudio. Eh, por ejemplo, en el caso de las redes, el 1 hace referencia a que hay una conexión entre dos individuos y 0 a que no la hay. Pero bueno, digamos que todo depende del caso. 1 significa como el individuo tiene la característica de interés. Y entonces, eh, si nosotros asumimos, si el caso permite eh, tener en cuenta que las observaciones son intercambiables, es decir, existe una simetría antes de observar los datos acerca de la incertidumbre de los valores, pues el teorema de Feneti nos garantiza que estas variables se pueden representar de manera jerárquica de la siguiente forma. Yo aquí las jerarquías las pongo en este orden. A mí me gusta primero escribir la distribución muestral y después la previa, pero usted lo puede escribir en el orden que quiera. Nosotros ya lo veíamos en el DAC, en la representación gráfica la vez pasada. Entonces estábamos diciendo que dado el valor poblacional desconocido, obviamente, yo puedo, vía teorema de representación de De Feneti, decir que las variables son condicionalmente independientes. Obviamente estamos condicionando en teta. Aquí ya estamos un poco lejos de Fisher. Con distribución Bernoulli, ¿no? Este es el único caso en estadística, recuerde, donde no existe incertidumbre acerca del modelo. ¿Por qué? Porque no existe otra distribución probabilística que le dé para modelar ceros y unos, ¿no? Muy bien. Ahora, la jerarquía siguiente hace referencia a, bueno, a cuál distribución previa vamos a poner para teta, que es la proporción poblacional, es la tasa poblacional de individuos con la característica de interés que obviamente es desconocida. Eso es lo que yo quiero modelar. Um, entonces aquí hay un par de comentarios que los hemos hecho ya varias veces, pero igual hay que enfatizarlos. El primero es, todos los modelos bayesianos son jerárquicos, todos. Eh, el modelamiento bayesiano es jerárquico por naturaleza, por construcción. Entonces, primero modelo las observaciones dada una cantidad desconocida y luego especifico mi información externa al conjunto de datos por medio de la distribución previa. Ahora, esto me da pie para otro comentario y es teta, que es la cantidad desconocida, que en este caso es una sola, tenemos una dimensión únicamente desconocida, es decir, nuestro vector de parámetros es de dimensión 1, es una cantidad aleatoria, no fija. Gran diferencia con los frecuentistas, ¿no? Nosotros vamos a poder hacer
evaluaciones probabilísticas en cualquier sentido respecto a las cantidades desconocidas de la población. Bueno, aquí esto deja como, esta es la formulación del modelo, digamos que aquí ya no hay nada más que decir. Lo único que hace falta es decir, bueno, ¿cuál es la distribución previa que voy a utilizar en este caso? Entonces, pues la verdad todo depende del problema, ¿no? Porque todo depende de su estado de conocimiento acerca de la población, su estado de conocimiento acerca de la característica de interés, de su experiencia, de su expertise. Entonces todo depende del caso, todo depende del analista. Entonces algo muy bonito acerca del paradigma bayesiano es que uno puede darse el lujo de incorporar esa información externa dentro del modelo directamente, sin restricciones, sin ningún artificio o alguna maniobra matemática extra. No, todo va dentro de la previa. Por ejemplo, si usted está modelando una enfermedad rara, la tasa de incidencia de una enfermedad rara, por ejemplo, que por conocimiento, por experiencia, se sabe que no afecta a una gran cantidad de la población, pues la distribución previa vale la pena que esté concentrada en valores pequeños del espacio de parámetros. ¿Para qué le voy a dar una masa importante a valores altos de teta si yo sé que eso no va a ser posible? Entonces, todo ese tipo de conocimiento yo lo puedo meter directamente dentro del modelo por medio de la distribución previa. Ahora, si por cualquier cosa usted no tiene ni idea de teta, del estudio que está haciendo, no tiene ni idea de la característica que está analizando, pues ponga un uniforme, que eso es a donde vamos a ir ahorita para ejemplificar con un caso real. Entonces, bueno, vamos a iniciar eh, elaborando un poquito sobre la primera jerarquía del modelo, sobre la primera capa, que es la distribución muestral. Entonces quisiera que dedicáramos unos cuantos momentos a trabajar con la distribución muestral directamente porque eh, básicamente Fisher también la utilizaba cuando hacía máxima verosimilitud. Entonces, una vez usted especifica el modelo, una vez usted especifica como la forma en que el mecanismo aleatorio funciona dados los parámetros desconocidos, es decir, una vez usted dice cómo surgirían los datos si usted supiera el valor de los parámetros, el primer paso es darse una idea de cómo es la distribución muestral conjunta. Entonces, pues en este caso es demasiado sencillo. Yo creo que este es inclusive el primer ejemplo que uno le hacen cuando ve la estadística clásica. Me voy a tomar el trabajo de hacerlo, digamos, muy paso a paso en este caso, solamente para que usted se ilustre y ya, porque igual finalmente de ahora en adelante este será siempre el procedimiento. Usted ya sabe que en estadística bayesiana la única ecuación que usted necesita es el teorema de Bayes. Entonces, bueno, si usted sabe que las observaciones, si se ve muy chiquitico y alguien necesita que escriba más grande, me puede decir. Dado la cantidad de interés, tienen distribución Bernoulli con parámetro teta, y además esas son condicionalmente independientes. Esto es teorema de De Feneti, porque estoy asumiendo que mi incertidumbre acerca de ellas es simétrica. Entonces, yo creo que el primer paso siempre es escribir la distribución muestral conjunta de todas las observaciones, claramente teniendo en cuenta que el espacio paramétrico, ¿no? Usted sabe que en este caso el espacio de parámetros, que es el espacio que contiene todos los posibles valores que puede asumir teta, está entre 0 y 1, ¿no? Yo siempre lo pongo abierto, pero si usted lo pone cerrado no pasa nada, los cálculos no van a cambiar. Entonces, básicamente aquí uno hace lo que hacía Fisher, ¿no? Entonces, la distribución conjunta de los Yes, si aquí yo tengo algún errorcito en el álgebra, no duden en decírmelo, por favor. Va a ser igual a, bueno, la distribución conjunta simplemente la distribución n-dimensional de todos los datos. Es decir, es una distribución en n dimensiones. Y gracias a que nosotros sabemos que las observaciones son condicionalmente independientes, pues veíamos que la clase pasada que esto básicamente lo puedo factorizar como el producto, ¿no?
desde la primera observación en la muestra hasta la última de P de Y sub I dado teta. Ahora, yo aquí soy muy insistente en esto, pero pues dado que usted es nuevo en esto de la estadística bayesiana, bueno, la mayoría lo son, tengo que hacerlo, y es, recuerde que esta P es la distribución conjunta de las Y's, o sea que estas dos P son igualitas, hacen referencia a la misma distribución, mientras que esta otra P es otra función, en este caso másica, de masa diferente, ¿no? O sea, la primera P es diferente de la segunda P. La primera P es una P n-dimensional, mientras que la segunda P es una P de una sola dimensión. Es la distribución Bernoulli, básicamente. Claro, lo cual me lleva al siguiente paso, y es que esto es igual al producto desde la primera observación hasta la última de nada, la función de una Bernoulli, ¿no? Una Bernoulli es y a la teta por 1 menos y, no, y aquí lo estoy escribiendo mal, lo estoy escribiendo al revés. Sería teta a la y sub i, ahora sí, la probabilidad de éxito a la potencia de la observación, sea 0 o 1, por 1 menos teta a la 1 menos y sub i. Ok, entonces, dese cuenta de varias cosas. Primero, estamos utilizando en esta igualdad la independencia condicional, ¿no? Igual que Fisher lo usaba cuando hacía la función de verosimilitud. Y de hecho, por eso Fisher se volvió tan popular en su momento, porque él, de alguna manera, una función n-dimensional la redujo a una función de una sola dimensión, porque ya ahora esta función la veía como una función de teta, no de los y's. Ese fue como el gran aporte de Fisher en su momento. Entonces, bueno, si nosotros simplificamos un poquito más, pues esto sí ya es álgebra de Baldor, pues. Entonces, fíjese que tenemos la misma base a diferencias potencias, entonces esto me va a quedar teta a la sumatoria de las y's, ¿no? Entonces la voy a escribir aquí, a la sumatoria de las y's, por 1 menos teta, bueno, me va a quedar la sumatoria de 1 menos y, entonces me va a quedar n veces n menos la sumatoria de las y's. Ok. Entonces fíjese que básicamente en este punto tenemos dos cosas importantes. La primera es que para nosotros, desde el punto de vista bayesiano, esto claramente es una función de teta, porque cuando nosotros vayamos a calcular la distribución posterior, pues la distribución posterior es función de teta, no de las y's. Las y's son fijas. Una vez usted hace el proceso de observación, de experimentación, una vez usted ya tiene su data disponible, las y's son fijas, pierden su carácter aleatorio. Es lo que usted observó, o sea, método científico al 100%. Y teta es su cantidad variable, es su cantidad desconocida sobre la cual usted quiere disminuir la incertidumbre. Entonces, esto es función de teta, que fue básicamente lo que hizo Fisher. Algunos dicen que estaba haciendo bayesiano sin saberlo de alguna forma. Bueno, segunda cosa. Viendo esta expresión, o sea, nosotros una vez obtenemos la distribución condicional conjunta de las y's, pues aquí nosotros nos damos cuenta de algo muy típico de la estadística, de la teoría estadística, pues, y es que esta sumatoria, que en las notas de clase está así, S, para no estar escribiendo la sumatoria tanto tiempo, esta S es lo que nosotros vamos a llamar una estadística suficiente. Es un estadístico suficiente. Y estoy seguro que para ustedes esto no debe ser nuevo, porque ustedes si ya vieron el curso de inferencia clásica, debieron haber visto el teorema de factorización de Fisher-Neyman, donde uno podía identificar estadísticos que son muy importantes porque
básicamente ese estadístico contiene toda la información acerca de lo que yo pueda decir de teta. Claro, teta es mi cantidad desconocida, teta que es mi parámetro, mi poblacional desconocido, pues yo quiero utilizar los datos para disminuir mi incertidumbre acerca de él. Entonces, este estadístico, de hecho no es único, pero es un estadístico, contiene toda la información relevante en los datos para disminuir mi incertidumbre acerca de teta. Por eso se llama estadístico suficiente. Ahora, si usted no recuerda bien cómo demostrar que un estadístico se llama así, estadístico suficiente, le recomiendo volver a leer el teorema de Fisher-Neyman, ¿no? El teorema de factorización de Fisher-Neyman, así se llama. El teorema de factorización de Fisher-Neyman es el teorema que se utiliza por excelencia para demostrar para demostrar matemáticamente, pues, que un estadístico es un estadístico suficiente para un parámetro. Entonces, eso en términos coloquiales, pues, en términos coloquiales, eso quiere decir que, en términos coloquiales, eso quiere decir que el estadístico, en este caso S, contiene toda la información que proviene de los datos acerca de teta y que me va a servir para mí disminuir mi incertidumbre acerca de esta cantidad poblacional. Es suficiente saber el estadístico para hacer inferencias sobre teta. Esa es como la jerga coloquial, si usted quiere. Entonces, si usted no recuerda el teorema de factorización, le recomiendo que lo revise, que lo repase, para que en el futuro, en los casos de estudio, usted pueda demostrar cuándo un estadístico es suficiente o no. Identificar esos estadísticos es fundamental porque cuando estemos haciendo los procesos de inferencia, en este caso calculando, por ejemplo, aplicando el teorema de Bayes, pues si usted conoce ese, pues ya lo va a conocer todo. Entonces no vale la pena identificarlos, pues. Entonces, pues obviamente usted una vez trabajó ya, como que desarrolló un poquito la distribución muestral, pues lo único que usted necesita hallar es la posterior. Y aquí es el mantra que siempre hemos dicho desde el día número 1, ¿no? La distribución posterior, lo vamos a escribir aquí. La distribución posterior es entonces para nosotros, y lo vamos a escribir 1000 veces durante todo el semestre. La distribución posterior, es decir, la distribución de teta dado mi conjunto de datos, dado lo que yo observé en el mundo, es proporcional a la distribución conjunta, justo ya la desarrollé un poquito, ¿no? Por eso es que me tomé este trabajo de llegar a esta parte, dado mi parámetro desconocido por la previa. Entonces, claramente, pues, lo que acabé de hacer con todo este ejercicio, digamos, aritmético, es decir, que en este caso, pues la distribución posterior, dado mi conjunto de parámetros, pues va a ser proporcional a, pues a lo que hayamos, ¿no? Teta, la S, por 1 menos, esto parece un 5, pero no es un 5, es una S. Teta, la S, por 1 menos teta a la N menos S, por la previa. Ah, Juan Camilo, pero usted no me ha dicho qué es la previa. Bueno, ahorita cuando decidamos qué poner de previa, porque recuerde que la previa la decide el investigador, la decide el analista, la decide el profesional, pues aquí actualizamos nuestra fórmula, no hay ningún lío. Dos comentarios súper importantes. El primero es que, pilas, esto es función de teta, ¿no? La Y es constante. Juan Camilo, pero es que aquí no aparece ninguna Y. Pues sí aparece, lo que pasa es que la tengo disfrazada un poco, ¿no? La S es función de las Y's, ¿no? Si yo fuera un poco estricto en la notación, esta S yo la debía haber escrito algo así como, siendo un poco más estricto en la notación, esta S yo la había escrito así como S de Y, ¿no? Es un estadístico, finalmente. Entonces, pues ahí está la Y. Y la otra cosa es, pero proporcional, ¿cómo así proporcional? Bueno,
Si usted quisiera, si usted quiere ser un poquito más estricto, usted podría haber escrito igual a una constante multiplicado, pues bueno, por teta a la s. O sea, en lugar de escribir proporcional, usted hubiera podido escribir p de teta dado y, o sea, la posterior, es igual a c por teta a la s por 1 menos teta a la n menos s por p de teta, donde, donde la c es aquel valor que hace que la integral de esta función de densidad de 1, ¿no? Juan Camilo, pero si esto es un caso discreto, ¿cómo así que integral no debería ser sumatoria? Pilas, las y son discretas, o sea, cada y, cada dato es un valor binario, o 0 o 1, yo sé. Es decir, los posibles valores que puedan asumir las y están entre 0 y 1. Pero el parámetro, pero teta, es una cantidad continua. Es decir, teta es una variable aleatoria que vive entre 0 y 1 en un espacio acotado, de hecho. Entonces, básicamente esta P de la posterior es que es otra P diferente de la P de las Y, que es otra P diferente de la P de la distribución conjunta. Es una función de densidad que vive en el intervalo 0,1 y que es función de teta. Entonces esta C tiene la propiedad que es la constante, que hace que toda la integral me dé 1. Entonces, si lo quiere escribir así, y usted ya sabe que es igual a C, ¿no? Esa C, usted ya sabe que es igual, ¿no? Es igual a 1 sobre P, sobre la distribución marginal de las Y. ¿Cómo obtener la distribución marginal de las Y? Pues es el teorema de la probabilidad total. No se olvide, es decir, permítame se lo escribo un poquito más formal. La C es igual a la distribución marginal de las Y, ¿no? Sin condicionar, sin condicionar. Este es el teorema de la probabilidad total. Y esto es igual a, creo que esto no se está viendo mucho, y esto es igual a, voy a ponerle aquí este color rojo, sería igual a, pues bueno, la integral sobre el espacio de parámetros de la función de muestral conjunta por p de teta. Esa integral es la que puede ser complicada de calcular, pero pues bueno, ya veremos cómo nos encargamos de eso. En este caso es muy fácil, pero hay casos donde eso es muy difícil de calcular. ¿Por qué? Porque este teta puede tener 100 dimensiones, ¿no? El espacio paramétrico puede tener 100 dimensiones, entonces hacer una integral de 100 dimensiones es difícil. En este caso, pues es una sola dimensión, pues esto está contenido básicamente en R, entonces pues no hay ningún lío. Entonces ya tenemos nuestra distribución posterior, aquí usted la tiene, ya tiene su distribución posterior acá. Nada, digamos, exorbitante, pues porque es una función de una sola dimensión. A mí me gusta utilizar mucho el proporcional para no ponerme a escribir esa constante de proporcionalidad, pero bueno. Entonces, si usted quisiera, esto no es obligatorio, pero pues usualmente se hace cuando uno lo ve directamente. Entonces, aprovechando que las Y son condicionalmente independientes y aprovechando que S es un estadístico suficiente, es decir, toda la información acerca del parámetro está contenida en esa suma, pues usted sabe de su curso de probabilidad básico que la sumatoria de las Y bajo independencia es una distribución binomial, ¿no? Eh, la forma de demostrarlo, recuerde que es vía la función generadora de momentos. Estoy aquí como recordando lo que yo veía en probabilidad hace muchísimos años. Si usted tiene variables aleatorias Bernoulli independientes, la sumatoria de esas variables Bernoulli finalmente es una distribución binomial. O sea que escribir este modelo, escribir que las Y sub I condicionalmente independientes dado teta son Bernoulli con una distribución previa en teta, es equivalente a escribir que la S, que básicamente es la función, que es función de las Y,
tiene distribución binomial. ¿Cuál le gusta más a usted? Pues la expresión en términos de la Bernoulli o de la binomial, eso depende de cada cual. En los libros básicos de estadística bayesiana usualmente aparece esta escritura binomial, pero esta binomial sale de las Bernoulli, ¿no? Entonces son dos maneras equivalentes de escribir el modelo. Es decir, si usted quiere escribir el modelo con las Bernoullis o quiere escribir el modelo con la binomial directamente, está perfecto. ¿Toca hacerlo? No, no toca hacerlo, pero pues es bueno observarlo, pues, porque básicamente toda nuestra información acerca de teta la vamos a sacar de ese. Entonces, como usted quiera. Y pues finalmente, bueno, no estoy seguro que usted se acuerda en una distribución binomial, aquí esto ya no cabe nada. Pues finalmente, si usted se acuerda de una distribución binomial, la función de masa de una distribución binomial era igual a n combinado s en este caso, por teta a la s, por 1 menos teta a la s, donde la s pertenece a los valores desde 0 hasta n, ¿no? Entonces, si usted se da cuenta, mire que en la distribución posterior nos quedó el kernel, el núcleo, este es el kernel o el núcleo, le pongo kernel porque así usted lo va a ver en la literatura que le ponga a leer en inglés, o el núcleo de la distribución. Fíjese que esta primera parte, la combinatoria no depende de teta. Aquí tengo una pregunta en el chat, ya la voy a ver. Esto no depende de teta. Entonces, fíjese que yo no la puse aquí en la distribución posterior porque no depende de teta. Entonces, por eso se mete dentro de la constante de normalización, pues. Aquí tengo un par de comentarios. Aquí me dice alguien que me equivoqué escribiendo, Manuel me dice que me equivoqué escribiendo la función de distribución binomial y está en toda la razón. Gracias. Súper. N menos S. Correcto. Gracias, Manuel. Muy bien. Entonces, si usted se da cuenta, mire que el kernel, el núcleo de la binomial le aparece en la posterior. Entonces, si usted quiere ver esta posterior como una función de densidad que nace de las Bernoulli o de la distribución binomial a partir del estadístico suficiente, hágale. Es la misma cosa. Son exactamente la misma cosa. Entonces, todo este procedimiento, ¿para qué? Número uno, usted ya tiene la posterior. Entonces ya está a un pasito de tenerlo todo. Porque recuerde, si usted tiene la posterior, lo tiene todo. Estimación puntual, intervalos de credibilidad, pruebas de, todo lo va a poder obtener si tiene la posterior. ¿Qué le hace falta? Pues decir quién es la previa. ¿Qué pongo de previa? Entonces, esa es una pregunta pues que tiene infinitas soluciones porque la previa depende del estado de conocimiento del analista, del profesional, del modelador. Entonces, pues básicamente ahí usted puede poner lo que quiera que viva entre 0 y 1. Entonces, en ese sentido, simplemente voy a hacer un comentario y es, mire, su espacio de parámetros es este. Va de 0 a 1. Tú. Si usted quiere favorecer valores intermedios de teta por algún motivo, porque su estado de conocimiento, su experiencia se lo dicen, usted podría poner una distribución unimodal, por ejemplo, de esta forma. Y este sería, digamos, 0,5. Si usted no tiene ni idea de qué es teta, pues ponga una distribución uniforme. Esto sería una distribución difusa, una distribución no informativa acerca de teta. Y este sería, digamos, 1, ¿no? Si usted quiere favorecer valores muy chiquiticos de teta porque resulta que su característica es como la de enfermedad rara que estábamos discutiendo al principio de la clase, entonces ponga una distribución que sea absolutamente sesgada. Esto está horrible. Que sea absolutamente sesgada, no, positivamente. Bueno, usted disculpará mi dibujo. Que favorezca únicamente valores muy chiquitos de teta, algo así. Bueno, cosas así. Entonces ahí usted tiene infinitas opciones para poner. Y puede poner la que quiera. Es más, es más, si alguien está absolutamente seguro por algún motivo
que teta vale 0.85. Entonces lo que tiene que hacer es poner un punto de masa en 0.85. Recuerde que un punto de masa en 0.85 es una función de probabilidad que pone masa 1, 100% en 0.85 y 0 en el resto. O sea que cuando usted hace la posterior, pues le va a dar 0 en todas partes menos en 0.85. O sea que lo que usted está diciendo es que está absolutamente seguro a priori que el valor del parámetro poblacional es 0.85. O sea que a posteriori, no importa lo que usted observe, le va a seguir dando 0.85. Entonces, usted tiene la libertad de poner lo que quiera. En la literatura hay unas familias de distribuciones previas que se llaman familias conjugadas. Entonces vamos a ver estas familias y vamos a ver algo de la teoría detrás de esto, porque va a haber casos donde conocer estas familias es fundamental para que el cómputo, para que los cálculos sean sencillos de hacer. Recuerde que los bayesianos durante 300 años estuvieron en las sombras precisamente porque los cálculos eran muy complicados. Entonces, durante un tiempo largo, hubo una necesidad muy imperante de considerar distribuciones previas en ciertas familias que le hicieran la vida fácil al analista, porque es que si usted pone cualquier cosa en la previa, el cálculo va a ser difícil si usted no tiene un computador. Entonces, obviamente eso pasaba hace unos años, cuando no todo el mundo, cuando el uso de los computadores no estaba popularizado. Entonces, los matemáticos y los estadísticos pues ponían previas que tuvieran propiedades importantes para que el cómputo fuera bonito. Por eso se llaman familias conjugadas. Entonces, la idea fundamental detrás de las familias conjugadas es muy simple. De hecho, nosotros vamos a explotar esta idea en varios escenarios. Entonces, la idea de las familias conjugadas es encontrar una familia de distribuciones, que aquí yo llamo con P, digamos P cursiva, si se quiere. La idea es encontrar una familia de distribuciones de tal forma que al hacer el producto con la distribución muestral, el resultado, o sea, la posterior, también haga parte de la familia original que usted seleccionó. Eso es todo. Elija una previa cuya forma funcional, al multiplicarla con la distribución muestral, le quede en la misma familia de distribuciones que usted eligió inicialmente. Entonces esa es la definición coloquial. Si usted quiere ver la definición, digamos, técnica es esta. Entonces vamos a decir que una familia de distribuciones P se denomina conjugada para una distribución muestral. Si la previa pertenece a P, entonces la posterior también pertenece a P. Es eso. No siempre existen, desafortunadamente, y lo digo en términos ya un poco joviales, pues porque ya ahora con el computador, básicamente si la familia no es conjugada, pues ya con tantos algoritmos que existen, pues ya no es tanto un problema. Pero pues básicamente las familias conjugadas sí son bonitas de utilizar porque en términos computacionales, si uno no tiene como tantas alternativas algorítmicas, pues ahorran mucho tiempo. Y nosotros vamos a explotar esas propiedades en los modelos complicados que vayamos a hacer, se van a dar cuenta en el futuro. Entonces, no siempre existen. Desafortunadamente no siempre existen. Pero para los modelos típicos, muchos de ellos en la familia exponencial, sí existen. Es decir, de hecho, si usted tiene una distribución muestral que pertenezca a la familia exponencial, sí existe la familia conjugada. Pero bueno, lo vamos a ver poco a poco. Entonces, recuerda la idea detrás de esto, es que faciliten el cálculo de la posterior. Juan Camilo, pero ¿por qué eso facilita el cálculo? Pues lo facilita porque, por ejemplo, si usted identifica, si usted pone una previa en una familia en particular y usted sabe en dónde le va a caer la posterior, pues las matemáticas se van a simplificar muchísimo. Ahora, la desventaja de las familias conjugadas
es que a veces pueden ser poco flexibles para representar el estado de información previo que uno pueda tener. Entonces, lo vamos a ver ahorita en el ejemplo, con la distribución, con el modelo binomial. Es más, antes de ir sobre esta propiedad y sobre este teorema, permítame le muestro la familia conjugada en el caso binomial, para que usted aclare sus ideas. Ya ahorita vamos al teorema y ya ahorita vamos a la propiedad. Mire, en el caso binomial, la familia conjugada es la distribución beta. Es la familia de distribuciones beta. En el caso binomial, lo repito, en el caso binomial, la familia conjugada es la familia de distribuciones beta. Entonces, aquí yo le pongo un recorderis de cuál es la distribución beta, por si usted no recuerda cuál es. Aquí le pongo la función de densidad. Se ve difícil, pero pues ya ahorita la vamos a revisar. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Mire, lo que le estoy diciendo es que si usted en la previa pone una distribución beta, su distribución posterior también va a ser una distribución beta. Punto. Ese es como la supersimplificación de todo lo que estoy diciendo. Si usted pone una distribución beta como distribución previa, entonces su posterior también va a ser una distribución beta. Entonces, veámoslo en acción absolutamente rápido. Entonces, veámoslo en acción aquí. Lo vamos a escribir aquí en otra página. Entonces, mire, ¿en qué estamos? Estamos en un modelo beta binomial, o sea que la formulación del modelo es la siguiente. Es S dado teta, tiene distribución binomial, n, teta, y teta tiene distribución beta. Entonces vamos a demostrar, esto es muy sencillo, pero me gusta hacerlo porque le da una idea a uno, a mí me la dio, pues por lo menos, le da una idea a uno fácil de cómo funcionan las familias conjugadas. Vamos a demostrar que es una familia conjugada. Entonces, ¿cuál es la posterior? Bueno, la posterior, no la previa, la posterior, es más, debería poner S, ¿no? O Y, si usted pone Y o pone S, es lo mismo, porque S es función de Y, ¿no? Muy bien. Si quiere poner aquí Y en lugar de S, está perfecto. Entonces, ya sabemos que esto es proporcional a teta a la S por 1 menos teta a la N menos S por la previa. Pero ¿quién es la previa? Pues yo sé que la previa en este caso es la distribución beta. Entonces la voy a poner así, beta de teta dado, bueno, ni siquiera le voy a poner dado, por beta, por la distribución beta. Mire que aquí el argumento es teta. La variable aleatoria es teta. Entonces, pero ¿tiene sentido una distribución beta como previa? Y la respuesta es claro que sí. ¿Por qué? Porque usted sabe que el espacio de parámetros es el intervalo abierto o cerrado 0, 1. Y usted sabe que el rango, usted sabe que el recorrido de una distribución beta es precisamente el rango 0, 1. Entonces, la familia beta me sirve por eso. Muy mala idea, por ejemplo, en lugar de poner beta, muy mala idea poner una normal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque usted sabe que la normal tiene, el rango de la normal es de menos infinito a infinito, y usted sabe que su espacio de parámetros va de 0 a 1, entonces pues la normal no tiene sentido ponerla ahí. Muy mala idea poner una t, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo mismo, el rango de una t es de menos infinito a infinito, no tiene ningún sentido ponerla como previa porque pues el teta va de 0 a 1, no de menos infinito a infinito. Muy bien. Entonces, esto es igual a, entonces voy a hacer algo que yo nunca hago, pero igual lo hago la primera vez como por que usted se ilustre. Esto es igual a teta a la s por 1 menos teta a la n menos s por, y entonces ahora la beta. Bueno, la beta es gamma
de A más B sobre gamma de A por gamma de B por teta a la A menos 1 por 1 menos teta a la B menos 1. Listo. Este A y este B son cantidades fijas conocidas. Este A y este B son cantidades fijas conocidas. Los voy a poner en un cuadrado, muy similar a lo que hacemos en los DAX, ¿no? Se llaman hiperparámetros. ¿Por qué hay necesidad de ponerle hiper? Pues no, es simplemente para diferenciarlos de los parámetros, ¿no? Teta es nuestro parámetro de interés es teta, pero A y B se llaman hiperparámetros porque son los parámetros de la previa. Entonces, por eso se llaman hiperparámetros. Son cantidades fijas conocidas. Son fijos. Los hiperparámetros son fijos y conocidos. O sea, esos no son aleatorios, son fijos y conocidos. Entonces, ¿y cómo los elige uno? Pues depende del estado de información que yo tenga. Entonces, yo el A y el B los fijo, los elijo dependiendo de mi estado de información. Por ejemplo, si yo no tengo información y quiero una previa difusa, pues póngale a 0 y a B1. Perdón, póngale a A1 y a B1. Eso me da un uniforme 0, 1. Pero bueno, ya ahorita lo miramos. Entonces, el A y el B son cantidades fijas conocidas, son los valores que me permiten a mí definir mi distribución previa, son los valores que al elegirlos reflejan mi estado de información acerca de lo que yo sé de teta externo al conjunto de datos, no cambian. Son las cantidades fijas que representan lo que yo sé acerca de teta antes de observar los datos. Entonces, ya con esto, pues si alguien quisiera, podría hacer el DAC, ¿no? Este DAC ya lo habíamos hecho antes. Entonces el DAC de este modelo, recuerde que es la representación gráfica de mi modelo bayesiano, sería, bueno, yo tengo mis observaciones. Ya lo estoy haciendo muy chiquito. A mí me encanta hacer DACs porque me permiten entender bien lo que estoy haciendo. Las observaciones que son aleatorias antes de observar los datos, una vez los observó, ya son fijos, ¿no? Pero antes de observar los datos tienen distribución Bernoulli. Y esos datos dependen de teta, que es una cantidad aleatoria, por eso la pongo en un circulito. Pero a la vez teta la estoy generando a partir de dos cantidades fijas, una que es A y otra que es B. Esto queda horrible, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Muy bien. Aquí usted ve que el modelo es absolutamente jerárquico, ¿no? Tiene unas observaciones que provienen de una distribución Bernoulli, son valores binarios. Esas observaciones, esos valores binarios dependen de una cantidad desconocida a nivel poblacional que vamos a modelar por medio de una distribución beta. Y esta beta depende a su vez de valores fijos, que son los hiperparámetros, que son A y B. El A y el B se eligen de forma que refleje mi estado de información acerca del fenómeno. Aquí es donde los frecuentistas le dan muy duro a los bayesianos y dicen, pero si usted puede elegir un A y un B diferentes a los que yo pueda elegir, pues nos van a dar inferencias diferentes. Y la respuesta es sí, pues porque todo esto es subjetivo, ¿no? Ahora, uno siempre en todos los estudios hace estudios de sensitividad para ver qué tanto cambian las inferencias respecto al valor de A y el valor de B que usted elija, pero vamos a darnos cuenta que en muchos escenarios las inferencias son robustas a la selección de A y a la selección de B, bueno, dependiendo del tamaño de la muestra y esas cosas, pero vamos a llegar a conclusiones muy similares dependiendo de la muestra y eso, pero es decir, la subjetividad a la hora de seleccionar el A y el B no son un problema porque vamos a llegar a conclusiones razonables en cualquier sentido. Bueno, entonces estaba derivando la distribución posterior. Entonces aquí yo le estaba diciendo que estoy haciendo algo que que no siempre hago y es, mire, la posterior es función de teta. Entonces cualquier cosa que no tenga teta es constante. Entonces si usted se da cuenta,
toda esta cosa es constante viéndola como función de teta. O sea que esto básicamente yo si quiero lo puedo eliminar, lo puedo obviar, porque ni le quita ni le pone a la función de densidad en términos de lo que representa teta. O sea que si alguien va a escribir la posterior, perfectamente puede escribir lo siguiente. Puede escribir que la posterior entonces es la posterior de teta dado S o dado Y, como usted lo quiera escribir, no pasa nada, va a ser proporcional a teta a la, mire que hay dos tetas, ¿no? Aquí hay un teta y aquí hay otro teta. O sea que me queda teta a la A más S menos 1, ¿no? Por 1 menos teta a la B más N menos S, menos 1. O sea, toda esta constante la metí dentro de la constante de proporcionalidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí ya usted casi que terminó. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que la distribución posterior es proporcional a toda esta operación. Pero si usted se da cuenta, esto que está aquí es exactamente el kernel, el núcleo de una beta. Sí, claro. ¿Por qué? Porque usted ya sabe que la distribución beta es, bueno, una constante por la variable a la algo menos 1 por 1 menos la variable a la algo menos 1. Y esa variable vive entre 0 y 1. ¿Tenemos exactamente eso en este caso? Sí, tenemos exactamente eso en este caso, porque tenemos, mire, la variable, que en este caso es teta, que vive entre 0 y 1, porque recuerde que mi espacio de parámetros es el intervalo abierto 0 y 1, a la algo menos 1, por 1 menos teta, 1 menos la variable a la algo menos 1. O sea que lo que acabamos de demostrar es que la distribución posterior de teta bajo el modelo, se llama así, beta binomial. Este es el modelo beta binomial. Primero se pone la previa y luego la distribución muestral. Si quiere decirle modelo binomial beta es la misma cosa. No, no pasa nada. Bajo el modelo beta binomial, bueno, sí. De hecho, debería escribirlo en el mismo orden que lo escribí. Binomial beta. Bajo el modelo beta binomial, la distribución posterior es una distribución beta donde el primer parámetro es A más S, porque mire, recuerde la distribución de la beta, ¿no? Algo menos 1, o sea, todo este algo es el primer parámetro y todo este otro algo es el segundo parámetro, coma B más N menos S. Entonces mire que arrancó usted con una familia beta. Oh, aquí escribí algo mal, perdóneme la vida, aquí debiera escrito A, B, ¿no? Entonces, eh, arrancó usted con una distribución beta de previa, la mezcló, la unió con la distribución muestral vía teorema de Bayes y llegó a que la distribución posterior era nuevamente una familia beta. Muy fácil. ¿Conoce A? Sí. ¿Conoce B? Sí. ¿Conoce S? Claro que lo conozco porque S es una cantidad fija conocida después de que observé los datos. Es la cantidad es la suma, es la cantidad de unos. ¿Conoce N menos S? Claro, es la cantidad de fracasos. O sea, usted conoce todo. Entonces, el gran resumen de esto es, y lo voy a poner aquí más bonito, es, si yo arranco con una distribución binomial, o bueno, o una distribución Bernoulli, si usted quiere, eh, y arranca usted con una familia beta como previa, recuerde que el A y el B son hiperparámetros, entonces la posterior es también beta. Es más, a algunas personas les gusta escribirlo así, A asterisco
B asterisco. ¿Donde quién es A asterisco? A asterisco es el mismo A que usted tenía antes más S. ¿Y quién es B asterisco? B asterisco es lo que usted tenía antes, el mismo B más N menos S. Entonces, acabamos de demostrar que la familia de distribuciones beta es conjugada para la familia Bernoulli o la familia binomial, porque al mezclarlas vía teorema de Bayes, la posterior me vuelve a dar beta. Es eso. Entonces, ¿cómo es la interpretación de esto? Muy fácil. Si mi estado de conocimiento arranca con una beta AB, mi distribución posterior se debe actualizar sumándole a la que usted tenía, que es conocido, es fijo, se saben, son, recuerde, A y B son fijos, son conocidos. Si usted coge al A y le suma la S, recuerde que la S es la sumatoria de los Y's, o sea que usted también la tiene, porque son los datos, ¿no? Esto también es conocido, es la cantidad de unos, es la cantidad de éxitos. Entonces, la distribución posterior simplemente es coger el A más su cantidad de éxitos, más el B más su cantidad de fracasos. El N menos S es la cantidad de fracasos, ¿no? Es la cantidad de observaciones en la muestra que son ceros. Y la S es la cantidad de observaciones en la muestra que son unos. O sea que, gracias a esa observación, el A minúscula se puede interpretar como la cantidad de unos a priori, como el número de unos que usted está dispuestos a establecer a priori, digamos, es como su estado de información previo respecto a los unos, a los éxitos. Y el B sería como la cantidad de ceros a priori. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Si usted no sabe nada acerca del caso de estudio, si usted no sabe nada acerca de teta, si usted está absolutamente perdido acerca de qué es teta y no tiene ningún estado de información previo, pues elija A como 1 y elija B como 1. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a, como no tengo ni idea acerca de lo que estoy estudiando, pues voy a suponer que a priori tengo un éxito y que a priori tengo un fracaso, como para no favorecer ninguno de los dos escenarios. Y si yo hago eso, entonces lo que va a ocurrir es que teta va a tener distribución beta 1, 1. Y usted sabe que la distribución beta 1, 1 es exactamente la misma distribución uniforme entre 0 y 1. O sea que usted sabe que entonces, si usted hiciera un dibujito de esto, lo que le va a quedar es, si aquí está 0 y aquí está 1, lo que le va a quedar es la distribución uniforme. O sea, esto. No, sin favorecer ningún valor como, sin favorecer ningún valor particular de teta, ¿no? Recuerde que este es el espacio de parámetros. Juan Camilo, yo tengo información adicional acerca de teta. Yo sé que teta es muy probable que sea menor a 0,5. Y además sé que el promedio, el valor esperado, es alrededor de 10%. Ah, bueno, con esa información usted ya puede plantear algunas ecuaciones para poder despejar el A y el B. Usted necesita por lo menos dos ecuaciones para poder despejar el A y el B, ¿no? Porque tendría dos incógnitas, entre comillas. O sea, usted necesita poner el A y el B de alguna manera. O sea, tiene dos valores que fijar. O sea que si usted tiene información acerca del fenómeno que está estudiando, tiene que plantear dos ecuaciones por lo menos para poder despejar el A y el B. Esto. Eso usted lo va a tener que hacer en un taller, en el segundo taller. Eh, y listo. Ese sería el modelo beta binomial. Um, es muy bonito trabajar con familias conjugadas porque pues la distribución beta pues,
es una de las familias probabilísticas más estudiadas en el mundo, ¿no? Como la normal, como la T, como la F, como la Cauchy, como todas esas familias que son ya tan clásicas que si usted pone en Google distribución beta, le sale todo: valor esperado, varianza, kurtosis, entropía, función de densidad, función de distribución acumulada, en R, en Python, todo eso está. Entonces, poner una beta es bonito por eso, porque trabajar con la distribución beta es tan familiar. Por ejemplo, el promedio es A sobre A más B. En R, la forma de calcular los cuantiles es con Q beta. Entonces, como que si la posterior me cae beta, pues estoy en el mejor de los mundos porque de la distribución beta yo lo sé todo. Cuantiles, moda, media, entropía, distribución acumulada, momentos, lo sé todo. Función generadora de momentos, lo sé todo. Entonces, si la beta me cae con una familia conocida, pues estoy en el mejor de los mundos, porque entonces ya puedo decir todo acerca de teta a posteriori. Listo. Bueno, son las 3 pasaditas, entonces nos vamos a tomar un break de 7 minutos y ya continuamos con un ejemplo numérico a ver qué tal nos va. Ya nos vemos, 7 minutitos. Bueno, bienvenidos de vuelta. Entonces, acabamos de ver que si yo tengo una distribución beta como previa y la mezclo con una distribución binomial, el resultado, la posterior, me va a dar beta nuevamente, donde lo que se hizo simplemente fue actualizar los valores de los hiperparámetros. Por eso decimos que el teorema de Bayes es la mejor forma de actualizar mi conocimiento acerca de un parámetro. Tomo la previa y, tomando lo que observé, actualizo los valores de la previa, sumándole la cantidad de unos y sumándole la cantidad de ceros. Es decir, ese es el teorema de Bayes, la actualización de mi estado de conocimiento, o sea, de mi previa, eh, um, tomando como referencia los datos. Ahora, eh, usar familias conjugadas a veces no es la panacea porque, bueno, en este caso tan sencillo, pues es bonito, porque claro, si no tengo información y elijo esto como uno y esto como uno, entonces me da una distribución uniforme, bla, bla, bla. Pero resulta que pueden haber casos donde un analista me puede decir, bueno, Juan Camilo, yo tengo aquí mi estado de yo tengo aquí mi espacio de parámetros de 0 a 1. Y Juan Camilo, estoy absolutamente seguro que por algún fenómeno, por algún fenómeno, eh, mi distribución previa es bimodal. O sea, en 0.25 alcanza una moda y en 0.75 alcanza la otra moda. Así. Pum. 0.25 y 0.75. Ajá. Entonces, alguien me puede decir, bueno, ¿es posible representar este estado de información previo? Un estado de información bimodal donde tenga un máximo en 25% y otro en 75%. Y la respuesta es, con una beta solita, no. Con una beta solita, no. Con una mezcla de distribuciones beta, sí. Si yo cojo dos betas y las sumo y cada uno las pondero con 0,5, sí podría. Pero con una beta solita, no, no es posible. Entonces, por eso decíamos que la familia beta es muy conveniente computacionalmente porque la posterior me sigue dando beta, pero es poco flexible porque puede haber estados de información bimodal o trimodal o, bueno, algún estado de información raro que eh, con una sola beta no se puedan representar. Entonces, por eso decíamos que pueden ser posiblemente, pueden ser poco flexibles. Las familias conjugadas pueden ser poco flexibles. O sea, el conjugamiento puede ser poco flexible para representar estados de información. Por ejemplo,
Si usted quiere una distribución bimodal, ya no lo puede hacer con una sola beta, le toca con dos, por ejemplo. Bueno, ese es un ejemplo tonto, pero pues sirve como ilustración. Ahora, hay otra propiedad. Esta está ahí en las notas de clase, pero se las pongo de una vez. Hay una propiedad muy bonita y es que cuando usted trabaja con familias conjugadas, el promedio posterior resulta ser un promedio ponderado. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Veámoslo aquí supremamente fácil en este ejemplo. Si yo calculo el valor esperado a posteriori, si yo calculo el valor esperado a posteriori de teta, pues obviamente dado mi conjunto de observaciones, si usted quiere poner en lugar de S, quiere poner Y, es perfecto, ¿no? Porque recuerde que la S finalmente es una función de las Y's, ¿no? Entonces, el valor esperado a posteriori, es decir, el valor esperado de lo que yo voy a observar una vez tenga en cuenta mi conjunto de datos, es igual a ¿cómo es el valor esperado de una beta? Aquí es cuando nos tenemos que acordar de las propiedades de las variables aleatorias, ¿no? ¿Cómo es el valor esperado de una beta? El valor esperado de una beta es simplemente, si usted no se acuerda, lo puede buscar en Google, eso no pasa nada. Sería coger el primer parámetro de forma dividido la suma, si no me equivoco, de los dos parámetros de forma. Ese es el valor esperado de una beta. Voy a rectificarlo aquí. Ajá, sí, correcto. Entonces, ¿a qué es igual esto en este caso? Esto me queda igual a, entonces vamos a hacer el desarrollo aquí. Entonces, el A. ¿Quién es el A? Bueno, el A es A más S. Muy bien. Bueno, el A yo ya sé que es A más S, ya lo sabía. Y B es B más N menos S. Entonces, claramente, usted se da cuenta que se cancela aquí, esto ya es álgebra, ¿no? Se cancela este S con este S, entonces le queda que todo le da igual a A más S sobre A más B más N. Entonces, esto es igual a, pues esto ya es un truquito ahí tonto de escritura de álgebra. Esto le queda igual a A sobre A más B más N, más B, más S sobre A más B más N. Separé la suma, ¿no? Pues es obvio. Bueno, entonces esto es igual a, y aquí es donde viene el truquito, esto es igual a por 1 sobre A más B más N, más, estoy reescribiendo todo o sea, estoy aquí simplemente reescribiendo todo de de la misma manera. O sea, estoy volviendo a reescribir la expresión utilizando como un truquito ahí. Y eh, y es simplemente como, perdón, y aquí me faltó algo. Ah, aquí me faltó algo. Aquí me faltó escribir A más B y aquí me faltó escribir A más B. Si usted se da cuenta, lo que acabé de hacer es volver a escribir lo que ya tenía, lo que ya nos había dado, volverlo a escribirlo de una forma más elegante, más bonita, para darnos cuenta de lo siguiente. Y es que si usted coge el promedio a posteriori, que es A más S sobre A más B más N, y lo reescribe de esta forma como lo acabé de hacer, pues usted se da cuenta que, ¿qué le quedó? Le quedó que el promedio a posteriori es un promedio ponderado entre el promedio a priori. Mire que esto de aquí es el valor esperado a priori, el valor esperado de teta a priori, que en el caso de la uniforme sería un medio, ¿no? Porque si A es 1 y B es 1, pues le queda un medio. Y la otra parte que le queda acá es el promedio muestral, llevar. Entonces, si usted se da cuenta que estamos diciendo, el promedio a posteriori, el valor esperado de teta, una vez yo observé los datos, me queda igual a algo, una ponderación, un peso, pues que depende de A, depende de B, depende de N,
Esto, si usted quiere llamarlo, no sé, si usted todo esto lo quiere llamar W sub W, algo multiplicado por el valor esperado a priori de teta, por otra cosa, que sería 1 menos W, por el promedio muestral. Entonces, eso es lo que dice la propiedad. La propiedad dice que si usted está trabajando, aquí, de hecho esa propiedad la tenemos escrita aquí, eso fue la que me salté ahorita hace un segundo, y es, utilizando familias conjugadas, la media posterior se puede expresar como un promedio ponderado de la media previa y la media muestral con precios proporcionales al tamaño de la muestra y al tamaño de la muestra previo y al tamaño de la muestra real, pues. Entonces, todo eso es como una forma de decir, si usted tiene una familia conjugada, en cualquier caso, en este caso lo estoy ilustrando con el modelo beta binomial, pero esto funciona en cualquier escenario, le va a quedar algo por su tamaño de muestra, algo por su valor esperado a priori, más otra cosa, otro peso, por su tamaño de muestra previa. Eh, y esto es como, ya usted se da cuenta aquí que ocurren varias cosas, y es, bueno, número uno, no lo voy a hacer aquí, pero Fisher dice que el estimador máximo verosímil de teta es Y-barra, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues usted simplemente maximiza la función de verosimilitud, saca la segunda derivada, demuestra que es un máximo y bueno, llega a que Y-barra es el estimador máximo verosímil de teta. Listo. Eso se lo pongo aquí. El estimador máximo verosímil de teta es Y-barra, ¿no? Eso, a mí me lo enseñaron a escribir así, no sé, teta gorrito MLE o Maximum Likelihood Estimator, ¿no? Es llevar. Maximizar la función de verosimilitud. Listo. Pero desde el punto de vista bayesiano, si yo voy a estimar teta por medio, este sería como el teta Bayes, si usted quiere. El teta estimado Bayes, el estimador puntual de teta, es un promedio ponderado entre su información muestral y su tamaño de muestra previa. Esto es un punto muy a favor de los bayesianos porque, ¿qué pasa? Supongamos que usted está examinando un fenómeno que tiene un grado de ocurrencia muy bajo. Entonces puede pasar que todas sus observaciones sean ceros. Entonces, si usted lo hace desde el punto de vista de la máxima verosimilitud, su estimador va a ser 0. Mientras que si usted lo hace desde el punto de vista bayesiano, le va a dar algo diferente de 0, es decir, le va a dar algo chiquitico, pero diferente de 0. Lo cual tiene mucho más sentido porque usted no va a estimar una tasa de una enfermedad, por ejemplo, con una incidencia muy baja con 0, ¿no? Usted la tiene que estimar con 0.0000 algo, no sé. Siguiente cosa. Los estimadores puntuales, desde el punto de vista bayesiano, es cualquier cosa que represente la distribución. Mire esto. Fisher tiene el estimador de máxima verosimilitud y se acabó. En cambio, nosotros, como tenemos toda una distribución, ¿cuál distribución? Pues la beta, ¿no? Nosotros tenemos como posterior la beta. Este es mi posterior. Entonces, ¿cómo estimo teta? Pues fácil, si quiere con el valor esperado. Entonces, el estimador puntual de teta puede ser cualquier cosa con la cual usted quiera resumir la distribución posterior. Entonces, el estimador puntual de teta es cualquier medida que describa la centralidad de la distribución posterior. Entonces, si usted quiere utilizar como estimador puntual de teta la media, perfecto. Si quiere usted utilizar como estimador puntual de teta la mediana, perfecto. Si usted quiere utilizar como estimador puntual de teta la moda, perfecto. Es decir, desde el punto de vista bayesiano, el estimador puntual es cualquier cantidad
que centralice, que resuma la centralidad de la distribución posterior. La media, la mediana, la moda, una media recortada, cualquier cosa que usted quiera. Listo. Lo cual me lleva al siguiente punto. Y es que desde el punto de vista bayesiano, calcular los intervalos de confianza, que en realidad no se llaman así, se llaman intervalos de credibilidad, es muy sencillo. Y es, desde el punto de vista bayesiano, una región de confianza es una región, es cualquier región del espacio de parámetros que contenga el valor del parámetro con una alta probabilidad. Entonces, usualmente, lo que nosotros hacemos desde el punto de vista bayesiano es hacerlo por medio de percentiles. Y es, pues fácil, si yo tengo ya la distribución posterior, que ya sé que es una beta, y a mí me piden como estimar teta por medio de un intervalo de credibilidad, por medio de un intervalo de confianza, pues lo único que usted tiene que hacer es calcular los percentiles que más le gusten de la distribución posterior. Entonces, usualmente, eh, um, el estimador por intervalo de teta, el estimador por intervalo de teta, es cualquier intervalo en el espacio de parámetros que contenga a teta con una alta probabilidad, 95%, 99%, lo que usted quiera. Entonces, usualmente, por ejemplo, si estamos trabajando al 95%, usted puede calcular el percentil 2.5 y calcular el percentil 97.5. Ese sería el intervalo de confianza al 95%. Juan Camilo, yo podría trabajar, por ejemplo, con el intervalo que va desde, no sé, que va desde el 1% hasta el 96%. Sí, si quiere. Lo que pasa es que usualmente se prefiere el que es simétrico, ¿no? O sea, porque para no favorecer como ninguna cantidad de teta sobre la otra. Entonces, el estimador por intervalo de teta va a ser cualquier intervalo que contenga con, no sé, la probabilidad que usted quiera, eh, valores de teta en la distribución posterior. Y usualmente se utilizan los percentiles, pero pues en realidad es lo de menos. Entonces, el concepto no debería ser difícil, ¿no? Porque si usted aquí tiene a teta, si usted aquí tiene el espacio de parámetros de 0 a 1, y aquí está supongamos que esta es la posterior. Yo dibujo la posterior y me da así, digamos. Esta es la posterior. Esto es teta dado S, la posterior. O Y, si usted quiere. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Es fácil. Voy a coger los valores de teta que encierren una masa del 95%, por ejemplo, o del 99%, o de lo que usted quiera. Entonces, el intervalo va a ser desde este valor, desde este percentil, hasta este otro percentil. Usualmente se trabaja así con intervalos simétricos, digamos, del 2.5 al 97.5, pero si usted quiere hacerlo con otro, lo puede hacer, no pasa nada. La costumbre es hacerlo simétrico. Entonces, fíjese que hacer la inferencia desde el punto de vista bayesiano es absolutamente sencillo. No hay que, no hay que ni siquiera hacer resultados asintóticos, ni hacer como nada fuera, digamos, de lo común, en el sentido que como usted ya tiene la posterior, pues ya lo tiene todo. Ya tiene, digamos, medidas de centralidad, o sea que ya puede escribir puntualmente el parámetro. Puede calcular intervalos de credibilidad en cualquier sentido. Y es más, yo le puedo decir a usted, bueno, usted como ya tiene la posterior, como la posterior va de aquí de 0 a 1, usted ya la halló, ¿no? Usted ya halló la posterior. Yo le digo, bueno, calcule la probabilidad de que teta, una vez usted observó los datos, calcule la probabilidad a posteriori de que la tasa
de incidencia de la enfermedad sea mayor que o menor que el 5%, o menor que el 10%, lo que usted quiera. Entonces, bueno, usted se ubica en 10%, en 0.1, y calcula la probabilidad de pertenecer a ese valor. Es decir, usted puede calcular cualquier cosa que involucre la distribución posterior. Es un frecuentista jamás lo va a poder hacer. Un frecuentista jamás va a poder calcular probabilidades. Un frecuentista jamás va a poder decirle a usted cuál es la probabilidad de tal cosa. No puede, porque para un frecuentista teta es una cantidad fija desconocida. Para nosotros es una cantidad aleatoria. Y esto me lleva a otro comentario, y es, alguien me decía en la clase pasada, Juan Camilo, si yo obtengo la posterior y después hago otro estudio, ¿esa posterior me puede servir a mí de previa? Perfecto. Esta va a ser su previa para el estudio siguiente, por ejemplo. Entonces, mi mensaje es que si usted tiene la posterior, ya lo tiene todo. Entonces, pilas, 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 pilas. Recuerde que esa probabilidad que nosotros calculamos utilizando la distribución posterior es una probabilidad, digamos, subjetiva, claro, porque la previa nosotros la armamos con base en nuestro estado de conocimiento, pero además es una probabilidad que usted calcula después de que observó los datos. Muy diferente a el nivel de confianza frecuentista, ¿no? El nivel de confianza frecuentista se calcula en el sentido contrario, y es la probabilidad de que usted obtenga un valor de teta antes de que los datos sean observados. Porque una vez usted calcula el intervalo de confianza desde el punto de vista frecuentista, la probabilidad de que teta pertenezca al intervalo o no va a ser 0 o va a ser 1, ¿no? Recuerde, eso es yo creo que uno de los mensajes más importantes de la estadística clásica, y es, recordemos el intervalo de confianza frecuentista para teta. El intervalo de confianza frecuentista para teta sería eh, utilizando el resultado el teorema del límite central y el resultado asintótico, ¿no? Que es el estimador de MLE, o sea, llevar más o menos Z. Supongamos que lo vamos a hacer al 95%, sería 1.96, ¿no? 1.96 por la raíz cuadrada del estimador por 1 menos el estimador y todo sobre n, ¿no? Si se acuerda del teorema del límite central recuerde que este 1.96 es el percentil 1 menos alfa medios de la distribución normal estándar, ¿no? Entonces, una vez usted calcula el intervalo de confianza para teta desde el punto de vista frecuentista, este 95%, o sea, este Z 0.975 que usted utilizaba al hacer el intervalo, es la probabilidad, es la frecuencia, corresponde a la frecuencia de obtener un valor de teta dentro del intervalo antes de observar los datos. ¿Por qué? Porque antes de observar los datos eran aleatorios, ¿no? Pero una vez usted calcula el intervalo, esa probabilidad de que teta le pertenezca al intervalo es 0 o 1, punto. Si usted interpreta, supongamos que usted hace este cálculo, y ese cálculo le dio de, no sé, 0.171 hasta 0.857. Estoy inventando ahí cualquier cosa, por ejemplo. Un ejemplo ahí inventado. Si alguien me dice, con una probabilidad del 95%, teta pertenece a este intervalo, está muy mal. Yo creo que es lo peor que puede hacer un estadístico hoy por hoy. ¿Por qué? Porque si usted calcula un intervalo desde el punto de vista frecuentista, usted no puede calcular, no puede interpretar los intervalos como en términos de probabilidad, ¿no? Los bayesianos sí podemos hacer eso.
Entonces, si el intervalo nos da desde 0.162 hasta, no sé, 0.841, a nosotros bayesianos sí podemos decir con una probabilidad del 95%, teta a posteriori se va a encontrar en este intervalo. Pero si un frecuentista tratara de hacer eso, estaría muy mal porque desde el paradigma frecuentista, teta no es una variable aleatoria, teta es una cantidad fija. Entonces, lo máximo que puede decir un frecuentista es con una, lo máximo que podría decir un frecuentista es con una confiabilidad del 95%, teta va a estar entre 0.17 y 0.85. Profesor, una pregunta. Sí. Sí, en este punto yo me pregunto entonces, ¿qué tan importante ya cuando uno va a hacer esa interpretación de esta probabilidad es, digamos, todo este contexto? O sea, en el punto de vista frecuentista, uno habla con la confianza, suponiendo que Ujú. uno puede replicar siempre el experimento bajo mismas condiciones o ese Perfecto. tipo de cosas, ¿cierto? Aquí no, aquí es bajo el contexto en el que estamos trabajando, ¿cierto? Bajo nuestro estado de conocimiento es que se condiciona esa probabilidad, ¿cierto? Correcto. Entonces, este comentario me parece muy pertinente en varios sentidos. El primero es que es la interpretación, tal cual. Un frecuentista dice con una confiabilidad del 95%, el teta va a estar entre tales valores. Pero ¿qué quiere decir esa confiabilidad? Esa confiabilidad quiere decir que si yo repitiera el experimento muchísimas veces, el 95% de esas repeticiones a la hora de calcular el intervalo contendría el valor verdadero de teta. Pero entonces, ¿eso qué asume? Eso asume que primero que el experimento es repetible. Es más, que tiene sentido repetirlo. Es más, que en el mundo real tiene como una validez repetirlo. Entonces, ese 95% hace referencia a que si yo repitiera el experimento n veces, el 95% de esas repeticiones, donde n tiende a infinito, va a contener el valor verdadero de teta. Pero si lo tratara de hacer en función de probabilidad, está mal, ¿no? O 0 o 1, o el intervalo contiene o no contiene el valor verdadero de teta, los frecuentistas. Un bayesiano no, tal cual. Un bayesiano dice, dependiendo, bajo el contexto de mi conocimiento, bajo el contexto de lo que yo sé acerca del fenómeno que estoy estudiando, y una vez observé los datos, estoy seguro en un 95% que teta va a estar entre tal valor y tal valor. Entonces, la interpretación es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la filosofía es totalmente diferente. Eso. Entonces, gran ventaja que tenemos nosotros desde el punto de vista bayesiano, poder calcular probabilidades en cualquier sentido. Si yo a un frecuentista le digo, bueno, dígame cuál es la probabilidad de que su tasa de enfermedades sea menor que 15%, no me puede responder. O me dice o 0 o me dice 1, punto. Nosotros no, porque nosotros estamos cuantificando nuestro estado de información una vez observamos los datos. Listo. Entonces, una cosa es la cobertura frecuentista y otra cosa es la cobertura bayesiana. Y como nuestro compañero nos acabó de decir, este intervalo bayesiano es un intervalo basado en lo que nosotros observamos en el mundo y nuestro estado de conocimiento. No en repetición, no en repetición, no en repetición. Listo. Entonces, dicho eso, no olvide algo de jerga. Nosotros, una cosa de jerga importante es que a veces a mí se me escapa, la verdad. Yo a veces cometo el error, porque me emociono ahí hablando. Los frecuentistas, los frecuentistas hablan de intervalos de confianza, ¿no? Nosotros los bayesianos, nosotros desde el punto de vista bayesiano, hablamos de intervalos de credibilidad.
o regiones de confianza, si usted quiere. Entonces, para referirnos a intervalos de credibilidad, quiere decir que estamos usando valles. Cuando hagamos intervalos de confianza, quiere decir que estamos usando frecuentista. Y en términos de estimadores puntuales, no se le olvide que ustedes del paradigma bayesiano tienen muchas alternativas. La media, la mediana, la moda. ¿Cuál es mejor? La verdad, todas tienen sus propiedades. De la que más se utilizan son la que más se utiliza es la media y la mediana. Son como las dos más utilizadas. Eh, Cada una tiene sus propiedades, cada una tiene sus pros y sus contras. Pues usted ya sabe, ¿no? Digamos, la media es más fácil de calcular, la mediana es más robusta a datos atípicos. Bueno, usted ya sabe las propiedades de la media y de la mediana, entonces no tengo que repetírselas ahorita. Eh, muchas veces, cuando a uno le dicen reporte un estimador puntual de teta, pues yo reporto las dos, la media y la mediana. Usualmente dan muy similares porque la distribución posterior tiende a dar simétrica, entonces eh, no pasa nada, usted es libre de elegir. Y el intervalo de credibilidad, yo siempre calculo el percentil 92.5 y el 97.5, al 95%, ¿no? Aquí Jefferson me hace un comentario en el chat. eh, Aquí dice que Jefferson me dice que sí, por eso toda la teoría de la credibilidad en actuaría es bayesiana. De hecho, en parte sí. Mm, a ver, algo bonito de la interpretación bayesiana es esa, que yo no necesito tener como base la repetición para poder hacer una interpretación. Y además, algo que a mí me fascina y que de hecho me deslumbró la cabeza fue decir que yo puedo calcular probabilidades acerca de los parámetros. O sea, es que las personas que no saben de estadística y que no saben de ciencia de datos ni nada de esto de la información, usualmente le dicen a uno, venga, ¿qué tan probable es que esta cantidad poblacional esté entre tal valor y tal valor? ¿O qué tan probable es que ocurra tal cosa? Un frecuentista no puede responder esas eh, probabilidades porque no tiene cómo, no tiene la maquinaria para hacerlo. Nosotros sí. Entonces, esa es una buena razón. Listo. Entonces, ya tenemos como por lo menos toda toda la teoría para poder hacer un primer ejemplo. Eh, ah, Antes menciono un par de teoremas que no había mencionado y es, eh, desde el punto de vista bayesiano, la credibilidad, la cobertura bayesiana es diferente de la cobertura frecuentista, ¿no? Recuerde, la cobertura frecuentista le dice a usted qué porcentaje de veces el intervalo contiene el valor verdadero si pudiera repetir usted el experimento. Entonces hay un teorema muy importante que ya fue demostrado hace mucho rato y dice que la credibilidad bayesiana es aproximadamente, es asintóticamente igual a la frecuentista, eh, siempre y cuando tenga sentido la repetición del fenómeno que nosotros estamos utilizando. Porque claro, un frecuentista me va a decir, y me lo puede decir con toda razón, pues yo no podré calcular probabilidades, pero tengo un arma muy potente. Y mi arma muy potente es que si yo repitiera el experimento muchas veces, el 95% de las veces eh, le estoy dando el valor correcto, estoy metiendo gol. Eso se llama calibración. Es decir, un frecuentista me va a decir a mí, yo podré no tener probabilidades, pero tengo calibración. Es decir, estoy seguro en un 95% de las veces que le estoy pegando al valor verdadero. En cambio, usted no. Usted lo único que tiene es, eh, usted tiene las probabilidades, sí, basadas en su experiencia y basadas en lo que usted observó en el mundo, pero usted no tiene calibración. Si usted repitiera el experimento demasiadas veces, usted no me puede decir a mí qué porcentaje de las veces le está pegando al valor verdadero. Eso es lo que dice este teorema. Lo que dice este teorema es que nosotros no tenemos calibración, pero eh, es posible demostrar que si tenemos la repetición, entonces
nuestro intervalo de credibilidad va a tener también la calibración con la que construimos la credibilidad. Entonces, tenemos las dos armas de alguna forma, ¿no? Y lo podemos hacer por métodos de simulación. Es decir, hacer ese ejercicio es muy bonito. Hacer una simulación donde calculemos el intervalo de credibilidad bayesiano y miremos qué porcentaje de veces le pegamos al valor verdadero y ver que el porcentaje que le pegamos al valor verdadero es aproximadamente igual al valor de credibilidad. Como una especie de bootstrap o algo así. Pero bueno, lo haremos en algún momento con algún taller o alguna cosa. No se preocupe por eso. Entonces, bueno, nada. Estamos en un punto donde ya podemos hacer como nuestro primer ejemplo ya con datos de verdad y con información real, pero bueno, el tiempo se nos acabó. Hagamos lo siguiente, nos vamos a ver la próxima clase el próximo lunes. Vamos a empezar con este ejemplo porque ya tenemos toda la teoría para hacer estimaciones puntuales, intervalos de credibilidad. Vamos a aplicar esto del modelo beta binomial. Y nada, vemos esto, cómo funciona en términos computacionales con datos reales, con datos de verdad.